Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo seminario Desafío Educación TP, cómo nos reinventamos a partir de la pandemia. Grupo Educar y Corporación Empresas del Maipo saludan a las autoridades presentes del Ministerio de Educación, a los directores, directoras de colegios y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Este nuevo seminario que lo hemos organizado es justamente en el marco de la celebración de la Semana de Educación Técnico Profesional. Por eso estamos muy contentos de encontrarnos otra vez con ustedes y los queremos invitar a revisar un video que hemos preparado especialmente para estos días. Bueno, gracias a la educación técnico-profesional pude conocer un lado mío que realmente no había explotado del todo. Me ayudó mucho a relacionarme con las demás personas, a tener como relaciones interpersonales, a tener una visión un poquito más formal de lo que sería un trabajo. Realmente agradezco haber estudiado esto en un liceo técnico. Quiero agradecer a la educación TP por entregarme las herramientas necesarias para ser un profesional, en especial la motivación y la vocación por mi carrera. He tenido oportunidad de comprobar empíricamente la importancia creciente de los técnicos profesionales para el desarrollo y éxito de los objetivos de la Viña Santa Rita en particular y de cualquier industria en general. La educación técnico-profesional es una oportunidad en el ámbito de la inserción laboral, en el ámbito del emprendimiento o de la continuidad de estudios. Agradezco a la educación técnico-profesional por darme toda la formación, las herramientas y el conocimiento para desarrollarme en el mundo laboral. Y también el apoyo y la ayuda que me han dado para poder crecer y desarrollarme como persona. Luego de estos emocionantes testimonios, queremos invitar a Pilar Alonso, que es directora ejecutiva del Grupo Educar, y a Paulina Moreno, que es gerente general de la Corporación Empresas del Maipo, a que nos ayuden a abrir este seminario en esta semana y día de las celebraciones. Muchas gracias, Marcela. Darle gracias a todos los participantes que nos acompañan en el día de hoy, muy especialmente a los panelistas que nos acompañan, al subsecretario de Educación por su gentileza de darse este espacio para acompañarnos, a Andrés Pérez también, que en su calidad de secretario ejecutivo nos acompaña hoy día, a Arsenio Fernández y a Enrique Rodríguez, que conforman el panel, a Paola Sevilla, que será una estupenda relatora, y esperamos recibir todas las consultas de ustedes y los comentarios a través del chat, el cual ya se encuentra abierto para que ustedes hagan todos sus comentarios. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias al Mineduc, gracias al SEM, y bienvenidos todos a esta semana de celebración para la educación técnico-profesional. Nos sumamos al saludo de bienvenida. Desde la Corporación de Empresas del Maipo les damos un cordial abrazo a todos quienes participan, mueven, movilizan y educan en esta formación técnico-profesional. Desde la Corporación de Empresas del Maipo, lo que podemos aportar en este espacio de conversación es nuestra experiencia desde el sector productivo, apoyando a la formación técnico-profesional, y desde ya le damos muchas gracias a nuestro empresario agrícola y vicepresidente, don Enrique Rodríguez, quien va a compartir desde lo que él ha vivido todo aquello que puede aportar la empresa para mejorar la educación de tantos jóvenes que han confiado en la educación PP como un factor de desarrollo para ellos, para sus familias y también para el país. Bienvenidos a todos, felicidades por este nuevo aniversario de la educación técnico-profesional. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Paulina. Y a pesar de que estamos en una semana de celebraciones, no queremos desconocer el impacto que ha generado el COVID-19, no solo una crisis sanitaria, sino también una crisis social y económica, que por supuesto ha impactado también en la educación técnico-profesional.
Con estas palabras quiero invitar a Jorge Poblete, que es nuestro subsecretario de Educación, quien se referirá a la importancia y el rol de la educación TP justamente en el tiempo actual. Muchas gracias, Jorge, y muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por invitarme a estar en esta instancia de tanta motivación y tanto entusiasmo que han tenido los organizadores respecto a la educación TP. Bueno, agradecer nuevamente entonces la invitación a todos, un tremendo orgullo poder estar hoy día, esta tarde, con todos quienes tienen una motivación especial por el mundo TP y tal vez, como vinculándonos directamente con los desafíos actuales, no desconocer que la situación actualmente en la que estamos indudablemente ha tenido a todo un país, especialmente al sistema educativo, viviendo una gran preocupación por cómo enfrentar esta situación actual, y no solo al país, sino que al mundo entero. La crisis sanitaria ya comienza a mostrar algunos efectos no tan solo educativos, sino también económicos, y que van a repercutir directamente en la vida de las personas, y especialmente de los más vulnerables. Es en este contexto en donde especialmente la educación técnico-profesional, a mi punto de vista, juega un rol clave, tanto desde el punto de vista de hacer una contribución enorme a la reactivación económica de Chile, para abrir más y mejores oportunidades a sus estudiantes, sino que también como un reflejo del desafío enorme que tenemos en el sistema educativo de poder recuperar este espacio fundamental que es el espacio educativo, el espacio que se da y que con más fuerza aún se expresa en el mundo TP, que realmente lo necesita para poder continuar sus trayectorias de aprendizaje. En el mundo TP, hoy día en Chile, representan el mundo TP el 37% de la matrícula de tercero y cuarto medio. Y en educación superior, los centros de formación técnica y los institutos profesionales reúnen el 40% de la matrícula. Esto muestra, de alguna manera, no tan solo académica, sino que además en términos numéricos, la importancia y la relevancia que ha ido adquiriendo cada día más la formación técnico-profesional. Para estos alumnos que participan de él, las oportunidades educativas que tengan hoy les van a permitir abrir puertas para el futuro, para hacer realidad sus proyectos de vida. Y justamente es en este contexto actual en donde hemos enfrentado diversos desafíos para poder lograr que los alumnos puedan continuar su trayectoria educativa, para poder lograr sus proyectos de vida. Es por esto que la importancia que tiene la educación técnico-profesional, tanto para el desarrollo de los alumnos como para la reactivación del país, y para cada una de las familias que están vinculadas a esta educación, son fundamentales. Y por eso en esta convicción el Ministerio de Educación ha estado impulsando una agenda de modernización de la formación técnico-profesional, con especial foco en la articulación con las instituciones tanto de educación superior como también con el sector productivo. Y en este sentido me gustaría detenerme brevemente en el sentido de la articulación, porque si existe un sector educativo que requiere fundamentalmente la articulación, como es el mundo TP, para poder vincular la educación media TP con la educación superior y el sector productivo, que es donde se expresa con fundamental fuerza la continuidad de los aprendizajes de los alumnos, es en este periodo donde esa articulación se requiere tal vez con aún más fuerza. Solo un ejemplo, la posibilidad de los alumnos de poder continuar con su práctica, que en el caso del mundo TP es parte fundamental de la continuidad de su trayectoria educativa, se ha visto fuertemente afectada en este periodo de pandemia, y es gracias a la articulación justamente del Ministerio de Educación, de todo el sector educativo y del mundo empresarial, que se logró flexibilizar las posibilidades de práctica, permitir, por ejemplo, las prácticas remotas y lograr un acuerdo con el mundo empresarial que sumó rápidamente para poder permitir recibir a los alumnos en práctica, pero también permitirles continuar su proceso de desarrollo en el mundo del trabajo. Son esos ejemplos los que nos muestran que de este desafío se sale en la medida que exista una mayor articulación y una colaboración más fuerte que nunca. Sin embargo, no es el único desafío. Hemos visto que la incorporación de tecnología indudablemente es algo que nos ha desafiado en este último tiempo y que ha tenido, por un lado, una cara que tiene que ver con el desafío de asumirla, pero por otro lado, la cara positiva de mostrarnos que con tecnología sí es factible enfrentarse a estos desafíos, y también aparecen otros desafíos propios de una situación de suspensión de clases presenciales, que es la retención. Por lo tanto, tenemos enormes desafíos país, que estamos seguros que a través de una articulación profunda entre el sector educativo, educación superior
educación escolar, educación media específicamente, y el sector productivo, todos de la mano, indudablemente podremos enfrentar de mejor forma. Cada uno de los actores clave, en ese sentido hoy día el seminario es fundamental porque nos muestra un espacio para poder conversar, para poder debatir respecto a los desafíos futuros, en donde la colaboración mutua y la convicción de que el fruto del esfuerzo de todos nosotros, de cada uno de los chilenos, va a dar sentido a aquello que busca la educación TP, que es brindar mejores oportunidades de vida para sus alumnos, para las familias, y que en este caso particular que está viviendo Chile y el mundo, requieren más que nunca espíritus fuertes, espíritus valientes, que den continuidad a aquel desafío, pese a las circunstancias que estamos viviendo. Estoy seguro que trabajando unidos podremos enfrentar y salir victoriosos de este desafío que estamos viviendo en el mundo educativo en general, pero particularmente en el mundo TP. Así que quiero agradecer nuevamente a los organizadores que han dado espacio a que tengamos esta posibilidad de conversar respecto a uno de los sectores más relevantes en el mundo educativo y que hoy día requiere de nuestro apoyo y además de nuestra posibilidad de poder mirar el futuro para articularnos y seguir brindándole oportunidades a los miles de jóvenes en Chile que optan por la educación TP. Así que muchas gracias y que el seminario sea realmente un éxito y podamos sacar enormes lecciones de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Quiero decirte que tomamos nota, articulación profunda y necesaria, la matrícula, la importancia de trabajar las prácticas profesionales y trabajar también temas como la deserción en la educación media técnica profesional. Esperamos que todas esas preguntas las podamos responder con nuestros invitados que se sumarán luego de la presentación de la persona que viene ahora. Paola Sevilla, ella es experta en educación técnica, doctorada en educación de la Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado. Ella va a compartir con nosotros una reseña con los principales hitos de la educación TP y sus actuales desafíos. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos esta tarde y muy bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y por la presentación. La verdad es que conozco a Marcela hace varios años. Marcela me ha hecho distintas invitaciones cuando trabajé en el Ministerio de Educación, cuando estuve en la Universidad Diego Portales. Y hoy día quiero compartir con ustedes las investigaciones o parte de ellas que vengo realizando desde la Universidad Alberto Hurtado. Voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que hoy voy a compartir con ustedes lo he denominado principales hitos y desafíos actuales de la educación media técnico-profesional, que es lo que de cierta manera Marcela me ha pedido para esta ocasión, muy importante para todos nosotros. Esta pequeña reseña que les voy a hacer es parte de un capítulo de un libro que mañana vamos a lanzar desde la Universidad Alberto Hurtado y que se llama 100 años de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Y en este libro, el capítulo 4 es un capítulo que está reservado para quienes desde la Universidad Alberto Hurtado investigamos la educación técnica. Y es un equipo compuesto por Leandro Sepúlveda, seguramente muchos de ustedes lo conocen, María José Valdebenito y también por mí. Este capítulo lo hemos denominado Educación Media Técnico-Profesional, 100 años de marginalidad en las políticas educativas. Y acá quizás voy a ir un poco contracorriente de los otros panelistas, pero quiero mostrar algunos hitos o algunos hechos que nos llevan a plantear un título como este. Acá voy a hacer una presentación muy breve, pero invito a todos a que puedan asistir a esta presentación que va a ser el día de mañana. No va a ser específica sobre la ATP, va a ser de muchos otros temas más, pero a buscar este capítulo para poder ver cuál es la postura que nosotros tenemos como equipo investigador, ¿sí? Acá, a continuación, sin el ánimo de ser historiadora, porque no lo soy, voy a dar cuenta de algunos hitos de la educación técnica que son importantes. Obviamente, esta es una selección. Acá vamos a remitirnos a los orígenes de la educación técnica. La educación técnica surge en el siglo XIX, surge sin una planificación adecuada, sin los recursos adecuados y ante la necesidad de las empresas de la época de contar con mano capacitada. Entonces, surgieron distintas escuelas técnicas al alero de las asociaciones de productores y desvinculadas del sistema educativo formal. A diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en Chile, la educación técnica nace fuera del sistema educativo.
Y bueno, podemos dar cuenta de una historia con muchos hitos, pero acá voy a seleccionar otro por la importancia que ha tenido este establecimiento, por el prestigio que ha tenido y por ser uno de los pilares fundantes de la Universidad de Santiago, que es la creación de la Escuela de Artes y Oficios. En el año 1849 se crea esta Escuela de Artes y Oficios, y para mí es particularmente importante porque esta escuela con los años nace articulada, y nace articulada porque en una misma institución se impartían oficios que eran a nivel secundario y también se impartían programas técnicos a nivel terciario, y a partir del año 1940 los técnicos también podían continuar con la ingeniería. Y esto es, como me lo dijo alguna vez un profesor de la Universidad de Santiago, nosotros nacimos articulados, nacimos con oficios técnicos y con las ingenierías, y con el tiempo nos hemos ido desarticulando. Pues bien, ahora es una buena noticia también que uno de los focos de la política pública esté puesta en esta articulación para poder favorecer las trayectorias formativas de los estudiantes. Otro hito que voy a rescatar de esta historia, donde nosotros vamos y la contamos detalladamente en este capítulo del libro, es la fundación de las escuelas de artesanos, que más tarde fueron llamadas las escuelas industriales. Y para mí es particularmente importante estas escuelas de artesanos porque fue una época de oro de la educación técnica, y fue una época de oro de la educación técnica porque, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, empiezan a adquirir relevancia, son vistas como el motor del desarrollo productivo, y además se mandata su fundación, y miren ustedes, en centros industriales importantes que cuenten con la cooperación de autoridades, empresas y particulares. Y hoy en día, acá en este seminario, estamos reunidos autoridades, empresas y particulares. Y esto, de cierta manera, es la esencia de la educación técnica y que la distingue de la educación académica, que es que logra convocar a distintas partes interesadas. Esta es una de las particularidades de la educación técnica, que cuando se da, propicia cambios favorables. Y es esto lo que estamos teniendo hoy día en este seminario. Y bueno, en este recuento quiero llegar al día de mañana, que es el 26 de agosto, que es el Día de la Educación Técnico Profesional. Yo siempre me preguntaba, y bueno, ¿por qué se celebra el Día de la Educación Técnica Profesional el 26 de agosto? Se celebra el día 26 de agosto porque ese día se creó la Dirección General de Enseñanza Profesional. Y con esta dirección, la educación técnica pasó a tener el denominativo de profesional para reconocer la importancia para el desarrollo productivo del país. Y es eso lo que hoy día, y es eso lo que el día de mañana se celebra, y lo que se celebra a lo largo de toda esta mañana, la creación de esta Dirección General de Enseñanza Profesional. Y también es un gusto tener en este seminario a quien hoy día representa esta dirección, que es la Secretaría Ejecutiva de Educación Técnica. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando, y acá voy a llegar a hitos más recientes, 3 muy importantes. Primero, el de la reforma estructural, 1965, otro hito muy importante para la educación técnica, porque la educación técnica es finalmente reconocida como parte de la educación secundaria y se iguala en estatus a la educación científico-humanista en términos de continuidad de estudios superiores. Entonces, este es un punto muy relevante donde se otorga a los egresados de la educación técnica la misma viabilidad para continuar estudios superiores. Y esto es algo distinto a la región. Cuando uno estudia otros sistemas escolares, otros sistemas de educación técnica profesional en América Latina, ve que recién hace 5 años los egresados de la educación técnica pueden continuar estudios superiores. En Chile esto sucede desde los inicios y se remonta a 1965. Luego, en 1980, tenemos el traspaso de los 70 establecimientos TP a corporaciones privadas vinculadas a gremios empresariales. Hoy día sabemos que son 69 establecimientos, dado que uno es un establecimiento artístico. Y bueno, acá tenemos a Arsenio Fernández, que es parte de estos establecimientos de corporación, de administración de corporación delegada. Bueno, finalmente un hito que para mí es
último hito relevante y de gran impacto de la educación técnica, que es la reforma curricular de 1998. En esta reforma, como todos ustedes saben, ocurren varias cosas. Primero, se ordena la oferta curricular, se agrupa en 14 sectores económicos y 46 vías de especialidad, que hoy día son 15 sectores y 35 especialidades. Se introduce el enfoque de competencias laborales, que aún sigue siendo un desafío para la educación técnica profesional, y también se extiende la formación general de los egresados. Y esta extensión de la formación general de los egresados de educación técnica, aunque fue muy controversial en su época, de cierta manera reafirmó que la educación técnica profesional prepara tanto para la inserción laboral como para la continuidad de estudios superiores. Luego de esta reforma, en los últimos 20 años, nosotros hemos visto distintos esfuerzos dirigidos a ambos específicos de la MTP, y que, si bien han sido muy relevantes, han tenido una escasa proyección estratégica. Entre ellos podemos ver los programas de fortalecimiento de las competencias docentes, que fueron muy importantes en el CPIP en su época. También tenemos el ajuste de las bases curriculares, que fue en el 2013. A mí me tocó estar en el ministerio en esa época, entonces me acuerdo muy bien de ese hito, donde después de 20 años se actualizaron los planes curriculares. Luego también el plan de equipamiento de los liceos técnicos, que ha tenido distintas versiones y sabemos que hoy día sigue llegando a los establecimientos educativos. Sin embargo, se ha apuntado a aspectos específicos sin una visión global. Y además, junto con estas reformas, en los últimos años, también hemos visto que la educación técnica ha sido afectada por reformas más integrales del sistema escolar, pero que originalmente han sido pensadas solo para la educación académica, y que en el camino se han ido adaptando a la educación técnica, pero al no reconocer sus particularidades, de cierta manera se puede decir de que perjudican en algunos ámbitos a la educación técnica. Y esto es la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, donde sabemos que los criterios de evaluación de la educación técnica, más allá de considerar las tasas de titulación de la práctica laboral, no toman otros elementos. Luego también tenemos el desarrollo profesional docente, de la carrera docente, de que no reconoce que los docentes técnicos profesionales son profesionales duales, y que tienen que tienen que tener habilidades tanto para desempeñarse en el aula como para entender las dinámicas del mercado laboral. ¿Qué más ha pasado en estos últimos 20 años? En estos últimos 20 años también hemos visto que ha habido un interés particular por la educación técnica. Yo creo que ha sido un interés genuino, y se ha visto reflejado en la conformación de sucesivas comisiones técnicas y la elaboración de propuestas de política. No sé si ustedes recuerdan, pero si uno quiere hacer el recorrido, yo lo que he identificado que el primer libro es un libro amarillo, ojalá lo tuviera acá, en mi oficina, que se llama Más y Mejores Técnicos para Chile, que se lanzó el 2006, donde ya se hace un diagnóstico claro de la educación técnica de nivel medio y se hacen propuestas de política. Luego están Nuevas Bases para una Política, que fue lo que se llamó la Comisión Araneda, que se lanzó en el 2009 y que recoge muchas cosas de Más y Mejores Técnicos para Chile. Luego acuérdense lo que hizo Educación 2020 con Mejora la Técnica, donde si uno hace una revisión de las propuestas y de los diagnósticos, se parece también al libro Bases para una Política del 2009 y a lo que hace Chile Califica. Luego tenemos otras comisiones que las tengo ahí, y finalmente sabemos que hoy día hay un nuevo Consejo Asesor para la Formación y Educación Técnico Profesional que está trabajando. Muchos de los que están acá presentes forman parte de este Consejo Asesor, como han formado parte de las otras comisiones, y se espera elaborar una nueva estrategia nacional. Entonces, acá yo creo que la educación técnica de nivel medio chileno
no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel mundial, es la educación que más diagnósticos tiene y donde hay una serie de propuestas que sí que pasan a engrosar un largo listado, pero donde todavía todos estos esfuerzos no se han traducido en la implementación de reformas de largo alcance, ¿sí? Y bueno, y mientras tenemos estas políticas dirigidas a ámbitos específicos, otras políticas que no reconocen necesariamente las particularidades de la ATP y estas comisiones técnicas que han estado funcionando, nosotros vemos también que han habido cambios culturales y que de cierta manera la manera de concebir la relación entre educación, trabajo y vida social de los jóvenes ha ido cambiando. Si antes la educación técnica se sustentaba en que te preparaba para una inserción laboral temprana, hoy día ese discurso no se puede sustentar tan fácilmente porque muchos de los jóvenes aspiran a continuar estudios superiores y se insertan al mercado laboral, pero en conjunto con la educación superior. Acá tengo algunas cifras que ustedes las pueden ver en esta diapositiva. Primero tengo una tabla, esto es un documento que sacó el Centro de Estudios este año, me parece un gran documento, muchas gracias por darnos estas cifras, y en particular las del mercado laboral. Y nosotros acá vemos, lo que ustedes ven ahí, dice empleabilidad, de cierta manera, lo que quiere decir es el porcentaje de egresados de la Corte del 2018 que durante el 2019 estuvo al menos 6 meses empleado. Y si se dan cuenta, uno puede decir empleado 6 meses con contrato de trabajo, estaríamos hablando de una inserción laboral plena. Vemos de que estos porcentajes son súper bajos. Y son súper bajos porque pasa que muchos de los egresados al primer año están continuando estudios superiores y es eso lo que quiero, lo que grafico en el gráfico de lado, donde ustedes se ven, si en el 2005 la cantidad de egresados técnico-profesionales que continuaba estudios superiores al año 2 del egreso era tanto más importante que aquellos que lo hacían el primer año, en el 2015, con los egresados del 2015, esto vemos de que los que ingresan al primer año casi se han triplicado. Acá, si tendría los datos actuales de las últimas cortes, seguramente veríamos que esto es más acentuado. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo la evidencia. De cierta manera, hay un cambio en los procesos de incorporación de los jóvenes a la vida social, donde el estudio llega a ser parte importante también de lo que sucede después del egreso de la enseñanza media. Pero son jóvenes que, a diferencia de los científicos humanistas, no solamente estudian, sino que también estudian y trabajan. Entonces, acá la educación técnica tiene este desafío y solamente será válida y defendible en la medida que pueda hacer con la misma efectividad ambas cosas. Y fíjense qué difícil hacer eso cuando nosotros tenemos los mismos... un mismo plan de estudio, tenemos condiciones a veces mucho más precarias y tenemos políticas de que de cierta manera no están acompañando. Hoy día la ATP tiene un doble desafío y está muy tensionada y es por eso, y además, bueno, y además quiero agregar, y estos son temas que no se hablaban hace 10 años. Cuando yo investigaba sobre educación técnica hace 5, hace 6, hace 7 años, alguna vez hice algunos análisis por género, pero hoy día hay un nuevo foco investigativo y nosotros nos podemos dar cuenta que la educación técnica profesional no solamente segrega socioeconómicamente, sino también segrega por género. Pero la buena noticia es que si uno ve estos datos en el tiempo, eso no los refleja este gráfico, pero son estudios que hoy día hago, nosotros vemos de que el porcentaje de mujeres en especialidades tradicionalmente masculinas está aumentando, ¿sí? Y en la educación media se está produciendo un fenómeno que se llama desagregación asimétrica. Se llama desagregación asimétrica porque son las mujeres las que se están incorporando a campos de hombres, pero no los hombres a campos de mujeres. Y además, lo que vemos es que pese a todos los inconvenientes que las mujeres pueden tener en estas especialidades, como por ejemplo las tasas de titulación, las mujeres que están en las especialidades del área industrial se titulan menos que los hombres, pueden haber diferencias hasta del 30%
hasta del 30%, y aún a igualdad de notas en los ramos específicos. Pese a todo eso, cuando una mujer hace este tipo de especialidades en la enseñanza media y luego sigue la misma carrera en la educación superior, sus probabilidades de ingresos son mayores que las estudiantes científico-humanistas, y además las brechas de género tienden a reducirse. Entonces, pese a esto, nosotros hemos identificado en las investigaciones que la educación técnica de nivel medio tiene un gran potencial para atraer a mujeres a campos que son tradicionalmente masculinas. Y este potencial tiene que ser aprovechado aún más. Y para eso necesitamos que la educación técnica profesional pueda atraer a más mujeres a las aulas y pueda mejorar estas tasas de titulación. ¿Sí? Entonces, estamos ante un modelo formativo que es cuestionado. O sea, yo creo de que esto tenemos que tener claro. Hay un cuestionamiento, de cierta manera, al modelo formativo de la educación técnica en la enseñanza media, pero esto no es siempre de manera justa, y lo cuestionamos por la dificultad de establecer puentes entre las necesidades formativas y las productivas, y por no responder a las orientaciones y expectativas de los jóvenes y sus familias. Uno puede decir de que este cuestionamiento, de cierta manera, puede superarse con la articulación si uno logra articular la educación media con la educación técnica de nivel superior, pero lo que yo les quiero decir es que esto va más allá de la articulación. La educación técnica de nivel medio es virtuosa cuando sus estudiantes van y continúan en la misma línea de estudio entre la enseñanza media y la enseñanza superior. Pero para que esa continuidad exista, no es suficiente la articulación. Los estudiantes tienen que saber elegir bien, tienen que cristalizar sus opciones vocacionales. Y no solamente eso es contar con mayor información, sino también tener las opciones de elección. ¿Y qué es lo que sucede en la mayoría de los liceos técnicos? Cuando un estudiante elige la educación técnica, lo hace al término de la educación básica, muy tempranamente, cuando todavía no sabe lo que quiere, y cuando está en un liceo técnico y ya está afianzado en este liceo técnico y quiere elegir una especialidad, al final tiene muy pocas opciones y tampoco se cambia de establecimiento porque está arraigado ese establecimiento. Entonces, finalmente las elecciones no son definitivas. Y esto hace de que, de cierta manera, ese potencial de la educación técnica de proyectar a los jóvenes eficientemente a la educación superior, como lo arrojan los estudios, no sea aprovechado. Entonces, hay que articular, pero también hay que ver cambios más estructurales en la educación técnica que permitan de que los jóvenes tomen o hagan sus elecciones en el tiempo oportuno y tengan la oportunidad de elegir entre un espectro amplio de especialidades, ¿sí? Y para terminar, algunas reflexiones finales. Estas indefiniciones e inconsistencias de la política del MTP contrasta con la elección de miles de estudiantes y sus familias que año a año optan por esta modalidad de estudios. Acá el subsecretario nos habló, 37% de los jóvenes de los 2 últimos años de enseñanza media están en la educación técnica profesional. Y si bien en el tiempo esto ha ido disminuyendo, los datos de este año, del año pasado, nos dan cuenta de que esa tendencia a la baja de la TP ha parado. De cierta manera estamos viendo de que se está estabilizando, ¿sí? Y esto, por un lado, tenemos que la TP es una opción valiosa para miles de familias, pero por otro tenemos de que la política pública de cierta manera ha carecido de una visión más estratégica, una visión de más largo plazo. Después de la reforma del 98 son reformas que son políticas que solamente apuntan a ámbitos específicos. Y también lo que uno quiere decir que en la ATP ocurre una especie de status quo, porque no se llegan a tomar decisiones más fundamentales, porque por un lado ves de que las familias siguen eligiendo este tipo de educación, pero cambios más profundos significan dar una vuelta a lo que es hoy día la educación técnica profesional. Y es eso lo que se necesita. La educación técnica debe ser repensada en términos de su vinculación con la formación general, la educación técnica de nivel superior. Y acá no hablo del mercado laboral, porque el mercado laboral tiene que ser parte de la ETP,
¿sí? O sea, yo creo de que con una educación técnica de esta manera o de otra manera, el sector productivo y esa vinculación tiene que existir siempre, ¿sí? Y también es importante decir, nosotros hablamos de la educación técnica, pero la educación técnica es ampliamente heterogénea. Tenemos 35 especialidades que se vinculan a 15 sectores económicos. Cada especialidad es un mundo distinto, es un mundo que atrae a estudiantes con distintas aspiraciones, distintas expectativas y que también necesitan distintos balances entre formación general y formación específica. Entonces también al pensar estas reformas más estructurales es oportuno hacer que estas sean flexibles y que pueden haber variaciones entre la educación técnica en su interior, ¿sí? Bueno, y es eso lo que quiero decirles, y ante esta pandemia, es verdad, hay ciertos desafíos de que se tornan urgentes para la MTP ante las medidas de confinamiento que se han prolongado en el tiempo. Nadie hubiera pensado en marzo que acá, al terminar agosto, vamos a seguir en nuestras casas, yo hablando desde acá, ustedes desde sus respectivas casas. Entonces, hay ciertas medidas urgentes que ahora han saltado, como las competencias digitales de los docentes técnicos, también formatos alternativos de aprendizajes prácticos que incorporen las nuevas tecnologías, uso de simuladores. Yo lo escuché hace mucho tiempo, veamos de qué manera se puede implementar. Y también, y lo que dijo Marcela al principio, otra de las bondades de la educación técnica es que por el tipo de educación que brinda y por el carácter práctico y aplicado, logra motivar a los jóvenes y logra retenerlos. Y esto es mucho más difícil hacerlo ante falta de clases presenciales. Y es un desafío que el MTP se pone. ¿Cómo a distancia puedo mantener esos niveles de motivación? Pero lo que les quiero decir, y acá voy al título del seminario, es que la reinvención que la educación media de técnico profesional necesita va más allá de la pandemia. Y para ello necesitamos políticas integrales de largo plazo y el compromiso de todos los que estamos acá en este seminario. El gobierno, las universidades, los centros de formación técnica, los estudiantes y también el mundo profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Qué importante es conocer la historia, las leyes, sobre todo para poder entender y comprender de mejor manera el momento actual en que estamos viviendo y que, por supuesto, afecta de mayor manera a la educación técnico-profesional. Antes de continuar, quería contarte que llevamos más de 215 personas que nos están acompañando el día de hoy, este día lluvioso, y muchos de ellos nos han preguntado si es factible acceder al lanzamiento de tu libro, que aprovechamos de felicitarte. No sé si, Paola, puedes hacer una invitación extensiva a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. ¿Es posible? Sí, miren, este es un libro que lanza la Facultad de Educación de la Universidad de Alberto Hurtado a propósito de los 100 años de la Ley de Instrucción Primaria, donde existen capítulos para cada uno, para la educación parvularia, hay un capítulo para directores, otro para docentes y uno para la educación técnica. En el chat voy a colocar el link de la invitación para que los que desean puedan inscribirse y seguramente por las redes sociales vamos a estar lanzando este libro con los distintos capítulos y con este capítulo de la educación técnica que se llama Educación Técnica, 100 años de marginalidad de las políticas públicas, y eso es algo que quisiéramos que pueda ser distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, la Paola nos dio el puntapié inicial para la segunda parte de nuestro seminario, que es justamente cómo nos reinventamos a partir de la pandemia. Es una mesa redonda, también quiero contarles que el chat va a estar activado para que todos quienes deseen ir haciendo nuestras preguntas las vayan depositando en ese chat. Y queremos invitar a nuestro primer participante, que es Andrés Pérez, secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional del Mineduc. Y Andrés, yo quiero partir pasándote la posta, como decía la Paola. Ella habló en su presentación de las indefiniciones e inconsistencias de las políticas públicas. Quiero darte la palabra y cómo respondes a estas inquietudes y a estas
y a este cómo nos reinventamos a partir de la pandemia. Muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos este día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante escuchar a Paola, como siempre, con los datos. Lo interesante sobre esa última reflexión que hiciste, de síntesis de ella, es que cuando hablamos de los diagnósticos, en general hay una coincidencia gigantesca en términos de cuáles son los elementos centrales que hay que asociar a la política pública de la educación técnica profesional, en todos sus niveles. Entonces aquí hay como una aparente contradicción en términos de que ha habido como una inconsistencia y un abandono a veces en la política pública, y por otro lado, que cuando uno se junta a hablar de la educación TP, en general coincidimos en los elementos que hay que abordar. Bueno, esperamos que vayamos las acciones concentrándolas hacia los consensos y que vayamos generando políticas de largo plazo que no solo en la TP, sino en toda la educación nos hacen falta en Chile. Quisiera compartir la presentación con algunas láminas que preparé para poder conversar y compartir con ustedes. Son muy breves, de modo que pueda quedar algún espacio para preguntas posteriormente. Un punto donde yo creo que estamos de acuerdo, donde hay consensos, es el valor de la articulación del sistema. De hecho, estamos trabajando para actualizar los indicadores, los estándares indicativos de desempeño con los que la Agencia de la Calidad acompaña a los establecimientos y que no tienen hasta hoy día una componente técnico-profesional. Y el tema de la articulación es central. Esperamos que eso prontamente sea aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Bueno, ya se habló, yo creo que Paola lo dejó muy claro, esto tiene una histórica articulación con el sector productivo y ha aparecido crecientemente, y ya lo mostró en los gráficos, cómo ha crecido el vínculo con la educación superior, las tasas de continuidad de estudio, etc. Como Ministerio de Educación dimos un primer paso en términos más sistémicos, generando una articulación con la educación superior técnico-profesional el año pasado, de modo que los estudiantes de establecimientos de ciertos estándares de calidad pudieran automáticamente reconocer ciertos aprendizajes también con instituciones de calidad que lo definimos como instituciones de educación superior con 4 o más años de acreditación. Y es algo que tenemos que ir empujando. Yo creo que la visión de largo plazo es que una persona en Chile que adquiera los aprendizajes de la formación técnico-profesional no tenga sentido que tenga que volver a repetirlos en otro estado de desarrollo. Sea que esto se aprenda en un liceo, se aprenda en una OTEC, se aprenda en cualquier parte, o en la educación superior, esto esté funcionando como un solo sistema. En el intertanto, esto esperamos pueda desarrollarse. El marco de cualificación esperamos que aporte. Se firmó este acuerdo como primer paso y esperamos anunciar pronto mayores profundizaciones al mismo. Las redes de articulación futuro técnico, que creemos que son una contribución en que en cada región haya actores que ayuden a acompañar a los liceos en su vínculo con la empresa y con la educación superior. Y bueno, la estrategia de alternancia. Quisiera comentar un poquito del apoyo por la pandemia y unas impresiones de lo que podría venir a continuación, aunque lo dejo en puntos suspensivos porque la verdad no tengo idea qué es lo que pueda venir a continuación. La pandemia nos ha enseñado a vivir y a tolerar la incertidumbre. En relación de articulación, lo que comentaba, las redes lo que buscan es poner a disposición de todos los liceos, pero en especial de los que tienen menos contacto, los vínculos con el sector productivo y la educación superior TP. Uno ve liceos de excelencia, de gran calidad, que tienen esto y funcionan y les dan muchas oportunidades a sus estudiantes, y el desafío es cómo hacemos que eso llegue a todos. Que hayan nodos productivos con participación de la empresa, que hayan acciones de formación y actualización a los docentes y directivos. Paola lo mencionaba, muchos docentes de la educación media técnico profesional no son profesores, y algunos hace mucho tiempo que no ven los temas técnicos, a veces tienen debilidades en ambos espacios, y necesitamos apoyarlos y fortalecerlos. El vínculo con la educación superior. Todo el trabajo de las redes, los que les interesen pueden verlo en la página futurotecnico.mineduc.cl. Del acuerdo de articulación ya se los mencioné, así que está el enlace ahí para que lo puedan comentar. Y la estrategia de alternancia, bueno, la formación dual, la estrategia pedagógica dual ha mostrado el valor de que los estudiantes aprendan fuera de su liceo en vínculo con la empresa. En otros países esto funciona mucho más profundo que acá. Y lo que hicimos con la estrategia de alternancia y la normativa y la resolución 1080 fue ampliar esto. Y en particular hemos encargado a instituciones como la Fundación Chile Dual, que nos ha acompañado en el trabajo de alternancia con las empresas, y ha desarrollado
buena documentación, estrategia y documentos de apoyo a los liceos en la página rutadelalalternancia.cl. Tengo aquí todos los enlaces de lo que estoy mencionando porque no voy a tener tiempo de entrar a detalles, y de modo que si les interesa algún aspecto en especial, lo puedan, cuando les hagan llegar las presentaciones, conectarse a ello. Y si les faltan más información, hemos colocado mucho en la página nuestra de técnico profesional mineduc.cl. Díganos qué sería bueno que coloquemos, de modo que ojalá en un solo lugar puedan encontrar normativa y todo el material que necesitan de la TP. ¿Por qué todo esto del sector productivo y de la alternancia? Porque sabemos el valor que eso tiene, y sabemos que hay que apoyar a los liceos. La pandemia ha trastocado todos estos planes, pero sabemos que cuando esto se hacía, los estudiantes tenían acceso no solo a un equipamiento más moderno, no solo a veces a personas con formación, sino también a un espacio de desarrollo de habilidades, salir de su propio lugar de confort, y donde los conocen hasta por el nombre, y los tratan y los llaman a la casa si faltan, a un lugar donde son una persona que está obligado y forzada a desarrollar sus habilidades y competencias. La normativa de alternancia que publicamos este año, la resolución 1080, amplió la resolución dual, permitiendo que se pueda hacer alternancia en instituciones de educación superior técnico-profesionales con 4 o más años de acreditación, y en otras instituciones del Estado o que sean funcionales al desarrollo de la especialidad que cursa el liceo. Se simplificó el proceso de petición. Originalmente para el dual había que pedir antes de agosto para el otro año hacer los cambios de duales, ahora se pide solo 10 días. Y el periodo de la alternancia la define el liceo. Un liceo podría decir: yo el primer semestre voy a mandar a los estudiantes, no sé, al CFT estatal de mi región, a hacer el curso X, que es igual al módulo tanto de mi especialidad, y el segundo semestre voy a ir a la empresa tanto, a poner en práctica en un sector productivo los días lunes en la tarde, no sé. Pueden diseñar lo que quieran y pedir una alternancia que les acomode al desarrollo de sus estudiantes. Y eso está contenido en esta resolución que sacamos en marzo, justo antes de que llegara la pandemia y todo esto se pusiera en el congelador un poco, pero que creemos que de todas maneras va a ser un gran aporte en el futuro. La información, la normativa, etcétera, y los formularios y documentación asociada la pueden encontrar en el enlace que está ahí indicado en la presentación. Como estrategias de apoyo para la pandemia, quisiera destacar algunas. Se ha determinado una flexibilización de la normativa de prácticas para este año, el decreto 546, disminuyendo el mínimo de horas de práctica a 180, estaban 360, para los establecimientos que decidan acogerse, no es obligación. Tienen 90 días desde que se publicó el decreto para levantar la mano y decirlo, a la seremía, por supuesto. Se permite realizar toda o parte de la práctica a distancia, y la supervisión de la práctica se puede hacer de manera remota. Quiero hacer un énfasis sobre esto: la práctica es un espacio formativo, no es solo un trámite para la titulación, no es solo el lugar donde los estudiantes van a poner en práctica lo aprendido, por supuesto, es lo que uno espera. Es un lugar de aprendizaje en sí mismo, de habilidades, nuevamente, de tener un jefe, de tantas cosas que sabemos que son valiosas para los estudiantes. Entonces, es una oportunidad para ello. Yo sé que va a ser difícil este año, pero estamos buscando la manera de dejarlo alcanzable para todos los estudiantes. Se priorizó el currículum. Los docentes en general del sistema educativo tienen la presión de la cobertura curricular. La autoridad hoy día, el Mineduc, ha dicho: no es necesario pasar todo el currículum, no se puede, es prácticamente imposible. Estos son los elementos priorizados. Se pasó por el Consejo Nacional de Educación y se priorizó un currículum de alrededor del 40%, con una mirada a 2 años. Ahí está la información para cada una de las especialidades, cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y lo segundo, son una guía. Los liceos pueden determinar si eso es lo mejor para ustedes y hacer los ajustes necesarios, o ver más si es que han podido en forma remota avanzar con los aprendizajes. Se flexibilizó el uso de recursos SEP para poder hacernos cargo de la pandemia. Se publicó material en Aprendo en Línea y se han puesto recursos digitales, entre otros algunos que nos han colocado las instituciones de educación superior técnico profesional a disposición del sistema para poder apoyar. Estamos haciendo más cosas en estas líneas, pero esto es como la síntesis principal de lo que se ha ido haciendo y lo que está puesto a disposición del sistema para intentar ayudar en este proceso y mitigar los costos de aprendizaje en los estudiantes. Como lo dijo el subsecretario, como lo dijo Paola, la deserción es un tema importante. ¿Qué podría venir? Con esto cierro. Por mi parte, vamos a pasar de un periodo de formación a distancia, como en el que estamos mayormente, a una formación semipresencial. Eso es, no es que va a haber un día a partir del cual, yo escucho aquí el debate a veces desde la distancia, ¿no?, que uno intenta tomar,
de si esto podemos volver en marzo, podemos volver en octubre. No, no va a haber un día que ese día volvemos a lo presencial como si no hubiera habido pandemia. Va a haber necesariamente un periodo semipresencial, que además va a ser, yo opino, largo, no va a ser un periodo, porque además vamos a querer aprovechar la tecnología, va a ser difícil juntarnos de nuevo 1000 personas en un seminario, ¿para qué? No tiene ningún sentido, ya aprendimos que se puede vivir con la tecnología. Entonces, la formación, vamos a tener que seguir acostumbrándonos a este proceso y adaptándonos a ello, e insisto, todo condicionado por lo sanitario. Eso implica una necesidad de flexibilidad, y la autoridad, el Ministerio de Educación en particular, va a tener que seguir apostando esa flexibilidad y aportándoles a los liceos para poder adaptarse a esto. Y de foco, no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos hacer, vamos a tener que concentrarnos en lo esencial. Eso nos pone un desafío gigantesco. El uso de la tecnología ya fue comentado, los diferentes usos de espacios, no vamos a volver a tener a los estudiantes, salvo en ciertos casos específicos, pero si un liceo tiene 40 estudiantes en una especialidad técnico-profesional, no va a poder llegar a sus 40 alumnos al taller o al laboratorio, o ni siquiera a la sala. Va a tener que definir eso, la estrategia con los alumnos. Me imagino un curso de gastronomía, donde uno está acostumbrado a hacer brigadas, dividir a los estudiantes, el uso de los alimentos. De verdad va a haber que repensar muchas de estas cosas. Y aquí, lo dijo Paola, las competencias digitales de los docentes también son importantes, no es solo pensar en los estudiantes. Aquí el uso de herramientas, hemos trabajado con G Suite, Classroom y otras que van a poder colaborar en eso, pero es un desafío bien importante. Hay que aprovechar los espacios formativos asociados a la empresa y a las instituciones de educación superior. Ya lo mencionaba, las prácticas profesionales, la continuidad de estudios superiores, técnico-profesional en particular, es un proceso donde este traslade, que antes lo aprovechamos para que, ¿qué decíamos el año pasado? No hagamos que un estudiante que egresa de un liceo repita los mismos aprendizajes si sigue la misma carrera asociada a la especialidad. Hoy día es una oportunidad de formar lo que eventualmente no se haya podido formar en el liceo. Cursos de formación, los espacios de alternancia, aquí tenemos que aprovechar esto al máximo. Tenemos igual como ministerio lo que dijo el subsecretario de asociación con los gremios, con la educación superior. Esta semana vamos a generar algunas cosas en esa línea, y luego las bajadas tienen que ser para cada una de las regiones, para cada uno de los territorios, las redes Futuro Técnico, espero que nos apoyen en ello, y de esa manera facilitarle un poquito el trabajo a los liceos, que son los que tienen toda la carga todo el tiempo. Por último, el desarrollo de habilidades es intransable. Esto es el punto central. Al final, el conocimiento técnico, o en la educación superior, o en la empresa, algo va a poder reparar. Las habilidades cada vez cuesta más si no las desarrollan a tiempo. Y aquí la dificultad es que en muchos casos la actividad presencial es imprescindible para ello. Y eso va a obligar a focalizar. Si yo tuviera que planificar una vuelta a clase, me concentraría en los temas asociados a la especialidad, particularmente los elementos prácticos que potencian este desarrollo de habilidades. No se puede aprender trabajo en equipo leyendo una guía y luego haciendo una prueba que responda por alternativa. Eso podrá servir para otro tipo de contenidos más cognitivos, pero no para el desarrollo de habilidades, donde en general se requiere que yo desarrolle la competencia en la práctica. La formación técnico-profesional, por esencia, es una formación orientada a la práctica. Y eso nos pone desafíos aún mayores que vamos a tener que recoger desde los liceos en este proceso de retorno, y esperamos como ministerio poder colaborar con la flexibilidad, con el apoyo en ese sentido. Eso básicamente, Marcela, por el lado de lo que quería presentarles ahora como comentario. Ok, muchas gracias Andrés por tu presentación. Qué interesante lo de la reducción de las horas de las prácticas, la priorización curricular, pero sobre todo rescatar la importancia y el enfoque que está dando el Ministerio en la comunicación entre los establecimientos educacionales, entre los institutos de educación superior y entre el sector productivo. Y por eso queremos recordarles también que después de cada una de las presentaciones de nuestros panelistas de la mesa redonda, vamos a realizar las preguntas elaboradas por todos ustedes que nos han ido dejando ya en nuestro chat. Y cuando hablabas tú de la importancia de las habilidades, queremos invitar a nuestro panel a hablar a Enrique Rodríguez, quien es vicepresidente del directorio del SEM y gerente comercial de Agrícola Santa Filomena. Porque Andrés hablaba, y te doy la bienvenida, Enrique, hablaba de la importancia del desarrollo de las habilidades del sector de alumnos de la educación técnico-profesional. Y esas habilidades son esenciales en el sector productivo. ¿Cómo se han transformado en la pandemia? ¿Cómo han trabajado el sector productivo este tema? Sobre todo en honor a al título de nuestro seminario que dice ¿Cómo nos reinventamos a partir de la pandemia? Muy bienvenido, Enrique, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la invitación. A ver, para un poco entrar en materia, voy a compartir una pequeña presentación.
Quisiera primero comentarles, bueno, mi nombre es Enrique Rodríguez, soy empresario agrícola de la zona justamente del Valle del Maipo y pertenezco a la Corporación de Empresas del Maipo. Esta es una corporación que la verdad que desde un principio todo su foco ha sido justamente articular tanto empresas como establecimientos educacionales, al sector también justamente público-privado, municipalidades, para justamente apoyar a la educación técnico-profesional. En ese sentido, hoy día somos más o menos 44 empresas que pertenecemos a esta corporación. La corporación ya vamos a cumplir ya más de 13 años en este tema. Presidido justamente por Paulina Moreno, quien justamente nos está acompañando en esta reunión. Y la verdad que, bueno, a mí me ha tocado, yo creo que como empresa agrícola Santa Filomena llevamos en la corporación, creo que más o menos 7, 8 años. Y me ha tocado aprender desde este punto qué es lo que es justamente la educación técnico-profesional. En ese sentido, bueno, hemos podido aprender que la educación técnica profesional de alguna forma nace también desde el alero del sector productivo. Y como podíamos ver muy bien, como que incluso mostraba Paola en su presentación, cómo se ha ido de repente perdiendo justamente esa vinculación, esos puentes que unían y los tenían justamente empresa y los sectores educacionales que impartían este tema. De repente, de alguna forma, que se han ido separando un poco y provocando de alguna forma que la educación que se imparte no sea de la calidad que uno espera. Formar jóvenes de alguna forma que se puedan insertar bien laboralmente en el mundo de la empresa, de alguna forma requiere de todas maneras de que estén ambas partes cerca. El profesor, alumnos, muy bien indicaban ahí que sean esa alternancia que se requiere, de que haya una semana en el liceo, una semana en la empresa, que sea de calidad. Y en ese sentido, para nosotros como Corporación de Empresas del Maipo, una de las palabras clave que hemos aprendido aquí, que es justamente la palabra articulación, que muy bien lo indicaban anteriormente los otros panelistas. Para nosotros hemos visto como corporación que una de las claves es justamente lograr una muy buena articulación. Para, por ejemplo, como más adelante voy a mostrar, lograr que un proyecto dual sea exitoso, ¿ya? Hay experiencia internacional en ese sentido a nivel mundial donde son tremendas, todo un poco lo que hace Alemania, lo que pudimos ver de alguna forma con Pilar Alonso y con Arsenio, que nos pudieron mostrar qué es lo que es WorldSkills. La verdad que es un mundo que si uno quisiera ir al futuro de lo que, para mí personalmente, lo que esperaría de una educación técnica, es lo que hoy día uno puede sentir cuando va a una de estas Olimpiadas WorldSkills, que probablemente Arsenio después nos podrá contar un poco más en qué está todo esto, porque ahí uno se da cuenta que no solamente en Chile es importante, sino que en el mundo es mucho más importante aún esta educación técnica, y que se ha logrado llevar muy bien, probablemente, con políticas muy de largo plazo, que también lo indican por ahí como necesarias, y que probablemente como país nos ha faltado ahí un hilo conductor un poco mejor llevado, ¿ya? ¿Por qué es importante la educación técnica profesional para una empresa? Por ejemplo, para una agrícola como somos nosotros. El capital humano, cuando llega una persona a trabajar a cualquier empresa, ¿qué tan calificado está esta persona? Es importantísimo. Normalmente nos pasa que la misma empresa, de alguna forma, no sé si nos quejamos de que muchas veces la productividad es baja. Sin embargo, y eso está íntimamente ligado justamente a la capacitación que podamos darles como empresa a estas personas. Nos pasa también que nos cuesta retener talentos.
Y bueno, está todo muy de la mano. La sustentabilidad local, entender que una empresa está inserta en una sociedad, en un barrio, y que por lo tanto nos debemos también a todas las personas que están cerca a la empresa, y nos podemos, personalmente me he podido dar cuenta que la empresa tiene mucho más que aportar en ese sentido y puede influir mucho más positivamente justamente en la población que lo rodea, en definitiva. En ese sentido, también es muy interesante poder entender que como corporación de empresa, hará unos años atrás nos encontramos con un tremendo desafío. A ver, y aquí voy un poco ya más a acciones concretas que hemos podido hacer en conjunto todas estas empresas que estamos en conjunto en la corporación. Por ejemplo, el tema del proyecto dual agrícola en el cual estamos circunscritos hará ya 2-3 años. Nos encontrábamos que un liceo técnico profesional de acá de la zona impartía justamente impartía el tema agrícola, ¿ya? Como parte de su currículum. Y lamentablemente, imagínense, este es un liceo que está inserto en el Valle del Maipo, es corazón de la agricultura chilena, y lamentablemente nos estábamos dando cuenta que estaba a punto de cerrar esta área agrícola. La verdad que no lo podíamos entender, no entendíamos por qué los estudiantes cada vez preferían de alguna forma menos justamente esa área. Empezamos a entender que el área agrícola en el liceo era como lo que botaba la ola, era chuta, ya cuando la persona no sabía qué hacer, terminaba justamente en este tema, en el área agrícola. Y prácticamente estaba a punto de cerrar. En ese sentido, el liceo se nos acerca a la corporación y de alguna forma nos plantea este problema en conjunto con la municipalidad también, porque está asociado al DAE municipal, de Paine en este caso. Y en conjunto, bueno, salimos a buscar qué podíamos hacer y nos encontramos con Fundación Chile Dual. Fundación Chile Dual de alguna forma nos mostró un mundo nuevo que era justamente todo este tema, el trabajar con la formación dual, pero una formación dual de excelencia. Habíamos entendido y nos había mostrado que habían algunas experiencias duales que habían sido malas, y había tenido una mala fama en algún minuto, este tema particularmente acá en Chile. Bueno, nos pusimos de alguna forma en mano a la obra, y aprendimos justamente como corporación a articular y a llevar a cabo desde un inicio lo que es un proyecto dual. Y más aún, un proyecto dual que la verdad que en Chile no se había hecho nunca, que era tomar el área agrícola, alumnos que estaban en el área agrícola como dual. Teníamos justamente, en general, sabíamos que las experiencias duales eran más en sectores cerrados, como por ejemplo en mecánica, justamente en gastronomía, pero bien, ahora teníamos justamente la posibilidad de hacerlo en los campos. Logramos encontrar a varias agrícolas, incluido justamente la nuestra, y al tiempo ya esto era una realidad. Iniciamos, cada una de las agrícolas teníamos de 2 a 3 alumnos, algunos 1, y con profesores guías, muy importante y probablemente la clave también de este tema, los cuales todos los capacitamos, y muy llevado de la mano con Chile Dual, que nos enseñó de alguna forma al día a día de cómo debía hacerse esto y cómo pasar de ser no solamente empresa, sino que también a enseñar a alumnos y a enseñar haciendo, en definitiva, ¿ya? La verdad que, bueno, en resumen, ha sido una tremenda experiencia. Ya llevamos más o menos 3 años de formación dual agrícola. Han egresado más de 60 alumnos justamente bajo esta modalidad. Actualmente hay 90 alumnos, 45 en tercero medio, 45 en cuarto medio, con todo el problema que ha sido este tema de la pandemia, pero la verdad que en el minuto que se tomó este tema dual, la verdad que todos los números cambiaron. Justamente la cantidad de alumnos que ingresaban ahora a agricultura
aumentó, tanto así que de repente incluso los cupos se quedaron limitados en definitiva. Entonces, la verdad que a nivel de articulación es un buen ejemplo y hemos podido aprender de qué es lo que pasa cuando hay ganas, cuando se logra articular el mundo privado con el mundo público, y con unas ganas que la verdad que las tenemos todos, pero que por alguna razón de repente no se logran los objetivos. Y finalmente, en poder entregar una mucho mejor educación a todos estos alumnos que tanto se lo merecen. Finalmente, un poco para comentarles qué otras cosas de alguna forma han sido interesantes con la corporación. Vinculación laboral temprana a los alumnos, tratar de empaparlos de qué son cada una de las áreas para que puedan tomar mejores decisiones y no equivocarse. En mi caso, por ejemplo, pasó que una de las alumnas que tuve en el campo, la verdad que llevaba 2 o 3 días llegando ahí un poco con harto frío en invierno, yendo a podar, y la verdad que se dio cuenta que no era lo suyo, y la verdad que fue muy bueno también. No siempre en este tema dual el resultado tiene que ser que siga esta carrera, sino que ojalá que lo antes posible el alumno pueda darse cuenta qué es lo que realmente le gusta y dónde están sus mejores, de alguna forma, aptitudes. ¿Okay? Cupo de prácticas profesionales, capacitación súper importante y actualización a los docentes, consejos asesores educativos empresariales y por último también revisión y poder apoyar a las mallas curriculares en base a lo que realmente de alguna forma están requiriendo las empresas. El mundo empresarial, el mundo de la producción es muy, muy, muy dinámico y todos los años van cambiando y las tecnologías van cambiando, incluso en el tema agrícola. Cómo se poda hoy día es distinto a cómo se podaba hace 3 o 4 años. Entonces, que un alumno tenga la opción de poder aprender de las últimas tecnologías, del último paquete productivo, es muy, muy importante, y es un conocimiento que las empresas lo tienen y que pueden, de alguna forma, pueden traspasarlo. En ese sentido, vuelvo al punto, creo que claves son el modelo dual bien llevado, de calidad, tutorías y todo ligado a políticas de largo plazo. Por último, bueno, ¿qué hacer en la pandemia? La verdad que, al menos a nosotros, como agrícola, gracias a Dios, estamos en un rubro que no ha parado. Obviamente todo lo que es producción de alimentos está asociado a algo que es indispensable y por lo tanto, en ese sentido, para nosotros como agrícola, la actividad no ha parado. Y quizá ahí hay una oportunidad. En ese sentido, dado que la agricultura es al aire libre, nos permite generar distancias prudentes entre todos los colaboradores que trabajan. Quizá, si esto continúa y se perpetúa por un tiempo más, la alternancia en el caso del área agrícola podrían hacerse que sea mayor cantidad de días en el área, en terreno, versus las aulas, que va a estar más complicado. Creo que si 1 o 2 años fueran más práctica y menos teoría, en el caso al menos del agro, creo que no habría problema. Obviamente son desafíos en este minuto. La pandemia nos está desafiando todo, estamos con un cambio de paradigma en todo sentido. Cómo poder abrir la empresa virtualmente a los estudiantes, por ejemplo, en otras áreas, el área técnico, metalurgia, mecánica, tecnología. Probablemente debiéramos poder como empresa, a través de cápsulas técnicas, software, simuladores, charlas online, apresto laboral online, poder dar oportunidad a que esto continúe, a que esta rueda no pare. Quizás también como desafío 2, recibir también a estudiantes en prácticas profesionales, como recién lo decía en el tema del agro, creo que no dirá el problema, pero en otras áreas quizás va a ser más complejo. Me imagino en los restaurantes, hotelerías, que están muy más complicados, va a ser más complejo. Entonces, quizás probablemente va a ser caso a caso, industria a industria. Cada industria vamos a tener que poner mucha parte nuestra para que los estudiantes sean los menos, de alguna forma, los menos afectados en todo esto. Eso más que nada lo que quería comentarles. La verdad que para nosotros como Corporación de Empresas del Maipo
el haber ingresado al tema de la formación dual ha sido un tremendo hallazgo, entendiendo que tenemos una tremenda responsabilidad como empresas y esto no se puede hacer mal, debemos hacerlo de excelencia y debe ser de largo plazo. No sacamos nada cuando decíamos ya, si nos metemos a esto, no sacábamos nada con que esto fuera por 2 o 3 años y después nos saliéramos. En el minuto que uno se mete en el tema dual, entiende que detrás de esto hay familia, hay estudiantes y por lo tanto tiene que ser de largo plazo. Y por lo tanto las cosas hay que hacerlas bien a la primera. Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición. Y como decía en el chat, uno de nuestros invitados a participar en el seminario decía, qué real, qué vivencial la experiencia que nos está contando el relator. Qué buena noticia es el hecho de que hay 90 alumnos que están realizando su práctica dual en el sector agrícola y que ustedes siguen tratando de reinventarse como todos, a pesar de los desafíos que nos ha generado este año y el COVID-19. Ahora queremos darle la palabra a nuestro tercer expositor de la mesa redonda. Él es Arsenio Fernández, que es gerente de CNA Educa, y como sostenedor de los liceos TP, queremos preguntarle a Arsenio, ¿cómo se han reinventado ustedes? ¿Qué desafíos tienen? ¿Cómo buscan y persiguen e intentan sortear cada una de las dificultades? Te doy la palabra, muy bienvenido y muchas gracias por participar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero tomar algunas de las preguntas anteriores de Marcela para después pasar a la que acaba de hacer. Se habló del proceso de crecimiento de crecimiento de la formación técnico-profesional. La verdad es que a mí me sorprende que siga existiendo por la incomprensión, la inconsistencia y las indefiniciones históricas. Afortunadamente hoy día estamos en un muy buen pie. El Ministerio está apoyando fuertemente a la formación técnica. Existe un compromiso de articulación a través de las redes de Futuro Técnico, que están haciendo un trabajo tremendo. ¿Por qué es importante la articulación? Hay distintos modelos en el mundo. Hace pocos días asistimos a una conferencia del presidente del SENAI de Brasil, y él explicaba que él tiene gran parte de la educación técnica de Brasil, la hace el SENAI, con más de 500 sedes, más de 3 millones de alumnos, de modo que en una institución de ese tipo la articulación se va dando sola, porque ahí está toda la educación de nivel medio y superior técnica. El caso chileno es todo lo contrario, con virtudes y defectos, ambos sistemas. En el nuestro somos una infinidad de establecimientos de educación técnica de nivel medio, más de 940 en el país, y otra infinidad de educación técnica superior, con el agravante que la educación técnica superior no necesitaba de la educación técnica media para desarrollar su proyecto educativo, dado que no tenían un financiamiento para los estudiantes de la formación técnica. Entonces, tuvimos una inconsistencia entre lo que se hacía a nivel medio y superior. Afortunadamente llegó la gratuidad, donde un 70% de nuestros estudiantes de nivel medio pueden acceder a la educación superior, y eso ha transformado la educación media en una interesante alternativa de admisión para la educación superior, y eso ha hecho que hoy día haya interés mutuo de hacer una articulación para que haya una trayectoria educativa de los jóvenes que participan en la educación técnica. Y eso tiene una tremenda importancia porque, tal como lo mostró Paola, hace muchos años muy pocos estudiantes de la educación técnica de nivel medio accedían a estudios superiores. Y hoy día creo que cerca del 60% de la
admisión de la educación técnica superior viene de la educación técnica de nivel medio. Entonces, se hace imprescindible dar facilidades a los estudiantes de la educación técnica de nivel medio para que puedan acceder a la educación superior. La verdad que también ha sido súper relevante el tema del equipamiento, el entrenamiento de los profesores, la incorporación cada vez mayor de las empresas dentro de la gestión de los colegios. No tiene sentido una educación técnica que no se vincula con el referente de la empresa, que es el lugar donde naturalmente van a ir a trabajar los estudiantes de la educación técnica. De modo que este trío que es el Estado, las instituciones de formación y las empresas deben ir en conjunto. Ahora, cuando hablamos de articular, el articular significa el estar disponibles para compartir el liderazgo, tener liderazgo distribuido. Ese liderazgo distribuido es incluso adentro de un mismo establecimiento. Hay escuelas industriales que en el pasado tenían sus distintas especialidades que no se vinculaban entre sí, adentro de un mismo establecimiento. En la industria eso no se da. Cuando yo trabajo en mecánica, la verdad que necesito de la electricidad, de la electrónica, de la hidráulica para arreglar un auto. Y eso hace que en un establecimiento educacional sea imprescindible que los talleres se vinculen, los profesores se compartan los conocimientos y los estudiantes pasen por todos esos talleres porque son importantes para su formación definitiva. ¿Cómo enfrentar la pandemia? La verdad que ha sido difícil, particularmente por el trabajo práctico. Sin embargo, creo que la pandemia nos ha dejado un montón de enseñanzas que tenemos que aprovechar favorablemente. El aceleramiento de la digitalización a los cuales nos ha sometido esta pandemia nos va a acompañar por mucho tiempo. Yo creo que mientras no haya vacuna no vamos a volver a hacer la educación que se hacía, y creo que nunca más, porque hemos aprendido a usar los medios digitales. Las mismas empresas tecnológicas han facilitado este trabajo. Hay muchas de ellas que han entregado licencias por 6 meses, por 1 año, para usar todos los medios digitales que ellos tienen, los cursos, los talleres, los entrenamientos, cosa que jamás habíamos tenido en el pasado. Y eso ha hecho que podamos dar en los establecimientos un salto tecnológico muy importante, salto tecnológico que nos pone en otro nivel ya para hacia adelante. Se habló también de WorldSkills. WorldSkills es una organización a nivel mundial que pretende subir el nivel de la educación técnica en todo el mundo a través de, particularmente de competencias en que se compite por habilidades técnicas. Y normalmente se hacen competencias presenciales. Este año en WorldSkills nos vimos ya en febrero que era muy difícil poder hacer la competencia que estaba programada para octubre, porque en el mejor de los casos los alumnos iban a poder empezar a practicar el trabajo práctico recién en agosto, en septiembre. De modo que se reinventó el sistema para hacer competencias virtuales en todas aquellas habilidades en que se pueda. Y hay más de 20 habilidades en que se van a hacer competencias virtuales.
con los alumnos trabajando en distintas partes del país y con jueces que van a estar centralmente analizando el trabajo de los competidores. Hay muchas habilidades donde esto es muy fácil de hacer y otras donde es más difícil, pero los expertos han ideado la forma de resolverlo. Entonces, yo creo que la pandemia también nos ha ayudado a todos a participar activamente en trabajo de teleaprendizaje. Quiero aquí rendir un homenaje a los profesores. La verdad que se han puesto absolutamente a disposición de sus estudiantes. Hay sistemas donde el 100% de los docentes están haciendo teleaprendizaje, con más o menos un 80% de los estudiantes que tienen capacidades tecnológicas como para poder seguir el trabajo teórico que se está haciendo a través de teleaprendizaje y atendiendo estudiantes por las más distintas vías alternativas al teleaprendizaje para dar atención a todos ellos. Prontamente yo creo que se va a poder iniciar el trabajo presencial educativo en aquellas localidades que por sus características lo permitan, atendiendo solamente a alumnos de cuarto año medio en actividades prácticas, yéndolos a buscar a sus casas y dejándolos en sus casas para que no tengan peligro en los medios públicos de locomoción y podamos hacer un trabajo práctico con ellos en los talleres. Esto no es en todo el país ni en todas las regiones, particularmente en el sur, hoy día particularmente Aysén, donde resulta más probable hacerlo en las próximas semanas. El trabajo que se está haciendo en la red Futuro Técnico creo que está dando un salto tremendo. Hemos aprendido con los años que el trabajo colaborativo entre los actores, viéndonos más como compañeros de trabajo que como competidores, es tremendamente virtuoso, nos permite compartir experiencias, compartir los fracasos y buscar la manera de hacer sinergia entre los medios que tiene cada uno. Tuve la experiencia de conocer la educación agrícola en Francia, que depende del Ministerio de Agricultura, no de Educación, y donde hay, en cada región hay unos centros educativos que atienden a la educación media, la superior, a la universitaria, la investigación, la capacitación, la reconversión, y además se hacen cargo de la animación del entorno, es decir, de prestar servicios a la comunidad que rodea a las escuelas. Esa es una mirada tremendamente moderna y donde con muchos menos recursos se logran tremendos resultados. O sea, ahí estamos compartiendo toda la infraestructura. En Chile las escuelas tienen que tener equipamiento, los CFT tienen que tener equipamiento, los IPEC equipamiento, las universidades, el CENSE, etc. Entonces, en esta otra experiencia se comparte en un solo espacio los especialistas y todo el equipamiento. Creo que son cosas que uno debe atender con una mirada al futuro, particularmente, como se dijo hoy día, que se está desarrollando y diseñando para una próxima puesta en marcha de la política nacional de formación técnica para el país para los próximos 5 años. Creo que son miradas muy, muy interesantes. Respecto del trabajo dual, nos gustaría también incorporar a los profesores en el trabajo dual. Es decir, que hay alternativas que las empresas acojan por 15 días a los profesores de las especialidades
en aquellas empresas en que tengan un aporte tecnológico interesante, que sea muy provechoso para los profesores. En general, las empresas más modernas están en el tope de la tecnología, y sería muy útil para nuestros profesores el poder participar en el proceso productivo durante 15 años para compenetrarse de qué es el proceso productivo, en qué circunstancias se desarrolla, cuáles son las habilidades que hay que tener, cuáles son las tecnologías, etc. Junto con permitir las prácticas de los estudiantes. Veo el futuro de la formación técnica muy promisorio, en parte por lo que señalé. Hoy día hay un gran interés de la educación superior por retener estudiantes que vienen de la educación media técnica. Antiguamente, gran parte de los estudiantes de la formación técnica en el mundo del trabajo. Hoy día, la mitad va al mundo del trabajo y la mitad sigue estudios superiores. Y algunos de los que se van al mundo del trabajo, después de algunos años, también ingresan a los estudios superiores. Hay que mejorar para la formación técnica las maneras de evaluar a la educación técnica. Hay que recordarse que hasta hace poco se discutía si la PSU era la forma idónea de acceso para la formación técnica superior. Y la verdad que no lo era, porque se medía a los estudiantes con conocimientos que no tenían porque no estaban dentro del currículum. La agencia de calidad también tiene que hacer un esfuerzo de medir a la educación media de nivel técnico con mediciones idóneas para ella y no las que se usan para los colegios científico-humanistas. Bueno, en definitiva veo que un poco la historia del país se va desenvolviendo hacia darle las mejores oportunidades hoy día a la formación técnica, y creo que contamos con equipos de trabajo muy idóneos. Tal vez hay que darle a los equipos directivos, dotarlos de más flexibilidad y más libertad para abordar los desafíos de cada territorio, de cada especialidad en el lugar donde están. Hay que confiar en ellos, en los equipos directivos de los establecimientos, para que logren establecer rutas de trabajo para cada uno de los colegios. Para terminar, solamente felicitar a todos quienes están en este rubro y decirles que pensamos que hay grandes oportunidades futuras para desarrollar nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arsenio, por tu tremenda exposición y por demostrarnos que vamos todos en el mismo desafío de ir transformándonos y adaptándonos a los cambios. En honor al tiempo, Javi nos dice las preguntas que tenemos que han hecho los más de 200 personas que nos han acompañado durante esta tarde en este seminario. Javi. Bueno, muchas gracias. Primero, para Andrés Pérez, dos grandes líneas de preguntas que han habido tienen que ver con el tema de las prácticas profesionales. ¿Qué pasa con el área de la salud? Que es un área donde se podría decir en los centros de salud no pueden recibir a los estudiantes. ¿Qué va a pasar con ellos? Tampoco lo pueden hacer de manera online. Esa es como una línea de pregunta. También tiene que ver con las fechas, de si pueden partir en septiembre, tienen que esperar a que termine el año escolar. Y finalmente con el tema de la flexibilidad y la alternancia. Tiene pensado, debido a los convenios de alternancia que existen hoy día con las empresas, de poder flexibilizar ciertos criterios, ya que las empresas muchas no van a poder seguir recibiendo estudiantes debido a su propio consecuencias que han tenido debido a la pandemia? Muchas gracias por las preguntas. No fui capaz de anotar todo, así que me recuerdas, por favor, si es que olvido algo en la respuesta. En relación a las prácticas,
Efectivamente, dependiendo del sector económico, en las 35 especialidades pasan situaciones muy distintas en unas y otras. Tenemos dificultades y características distintas en cada sector. Hay sectores que han sido menos impactados por la pandemia y que además es posible realizar parte de las actividades en modo remoto con mucha mayor facilidad. Pienso en especialidades como programación en esa categoría, por ejemplo, en que se pueden hacer actividades absolutamente normales de la especialidad, muy asociadas al perfil de egreso, y donde además el sector ha sido menos impactado, ha tenido algún impacto pero menor. Ahí, pucha, todas las posibilidades del mundo aparecen disponibles. Existen otros en que el sector económico ha sido dañado, el sector productivo. Pensemos en turismo y gastronomía, yo diría como dos sectores muy particularmente dañados en este país, y donde muchas de esas actividades, idealmente asociadas al perfil de egreso, requieren una componente presencial. Hay que ser más ingenioso para buscar algo a distancia. Entonces existen menos empresas, existen menos cupos, y además está la dificultad del escenario de lo presencial versus lo remoto. Existen otros con características específicas como enfermería, en que hay temas sanitarios y disposiciones sanitarias en que se están poniendo bastantes restricciones producto de la pandemia para la realización de actividades, no solo para estudiantes de enseñanza media, sino también para estudiantes de carreras de educación superior, incluso de medicina, en que se ha restringido el nivel de años mínimos para poder ingresar. Como ministerio, de verdad, no tenemos capacidad para poder influir en cada uno de esos impactos, solo podemos ir buscando consideraciones y flexibilizaciones asociadas. Por lo mismo, esta flexibilización del tema de práctica se hizo por 2 años, años 2020 y 2021, entendiendo que esto se puede alargar y se va a alargar. Segundo, y estamos disponibles a flexibilizar lo que sea necesario en futuro. Segundo, ir buscando espacios con el sector productivo. Yo quiero agradecer el vínculo de los gremios, la CPC, y a través de ellos todos los gremios y varias instituciones como aquí nos acompaña el SEM, que en general han jugado un rol súper potente en el vínculo, nos han colaborado, están disponibles y vamos a trabajar juntos para buscar espacios de prácticas profesionales. Obviamente la apuesta es que a medida que avance el año, los indicadores de afectación han ido de alguna manera mejorando, la positividad de la transmisión de esto va a la mejora, y uno podría esperar que hacia final de año el panorama cambie un poco, entonces ahí vamos a necesitar a las empresas totalmente disponibles para ello. Eso es, digamos, eso es como esperamos que podamos colaborar y ayudar a mitigar este impacto que está teniendo los distintos sectores productivos con las prácticas. Lo que hemos hecho es flexibilizar la cantidad de horas de práctica. Se pueden empezar a hacer algunas horas en formación diferenciada durante el año, es posible hacer eso, pero nuevamente, mientras lo sanitario no se pueda, si no hay acciones remotas que hacer, es difícil hacer algo presencial si no estamos funcionando en una región determinada, porque estamos en fase 1, que hay varias comunas, incluyendo Santiago, en que estamos así. Y por tanto va a haber que esperar probablemente para hacerlo presencial un mejoramiento de las condiciones sanitarias y juntar eso con la flexibilidad que decía y la colaboración del sector productivo. Con respecto a la alternancia con las empresas, efectivamente también, en el dual se ha producido un impacto parecido, ya lo decían anteriormente, claro, en el sector agropecuario y en algunos otros, y también en ciertas regiones se han podido hacer algunas actividades en alternancia o en dual. El dual tiene vigencia, los decretos que autorizan el dual hasta su vencimiento, y luego tienen que salir con aprobación de alternancia, así que va a haber una convivencia de los decretos duales y de alternancia. Y lo que hemos dicho ahí es que las actividades, las horas realizadas en modalidad dual o en alternancia con las empresas, para hacer la distinción con la alternancia con las instituciones de educación superior. Lo que haya sucedido en la empresa, esas horas cuentan como espacios de práctica, porque lo que buscamos justamente era este espacio formativo en la empresa, asociado al sector productivo, que ya lo han destacado todos en sus presentaciones en el valor que tiene para los estudiantes. Entonces esperamos de esa manera que la alternancia pueda avanzar. Y pueda servir y contribuir al proceso de práctica de los estudiantes. Ahora, en esto de las alternancias, yo creo que vamos a estar muy atentos a todo lo que se requiera. En este ejemplo que mostraban de la empresa agrícola, también buscaban algunos espacios de vinculación con la empresa que son virtuales. Arsenio mencionaba también el espacio no solo de los estudiantes, sino de los docentes. Yo creo que en esto vamos a estar muy atentos a ir haciendo los ajustes normativos que permitan ir recogiendo esta flexibilidad. Cuando mencioné en la presentación que la flexibilidad va a ser clave, mucha de ella va a tener que estar condicionada y
siendo impulsada por modificaciones normativas, y vamos a estar atentos a empujar en ese sentido para poder apoyar en eso. Hemos visto que se pueden hacer algunas cosas y hemos visto que a medida que el horizonte empieza a cambiar, aparecen como más claras las oportunidades de trabajar conjunto con la empresa. Y en eso insistir, la empresa, tanto para las prácticas como para la alternancia, tiene toda la disposición del mundo, más allá que hoy día están partiendo en muchos casos, por asegurar la operación de sus propios trabajadores, y eso efectivamente le pone una restricción a recibir estudiantes en práctica, no solo de la media, sino de cualquier nivel formativo. Muchas gracias. Enrique, preguntan si crees que es factible lograr una educación dual en todos los colegios técnicos del país. La verdad que me falta conocimiento para poder responder esa pregunta. Quizás otros panelistas pudieran ayudarme. A ver, al menos puedo responder que el modelo en sí funciona. Hemos podido, de alguna forma, he podido ser de alguna forma testigo que el modelo dual, nuevamente, bien llevado, de alguna forma, funciona muy bien. El hecho de que un estudiante tempranamente entienda lo que es trabajar en una empresa, llegar temprano, el hecho de que incluso reciba un salario por ello, y que entienda lo que cuesta muchas veces ganarse esa plata, el hecho de la responsabilidad, el hecho de tener que rendir cuentas justamente a un jefe, y es muy bueno. Lo hace madurar mucho a las personas, a los estudiantes, y creo que aquel estudiante que haya tenido la oportunidad de poder acceder a esta formación dual versus otro que no lo haya hecho, la verdad que el que lo hizo, la verdad que le lleva mucha ventaja por delante a la otra persona. Particularmente yo creo que se genera una madurez mucho más temprana como trabajador, más que como trabajador, como persona, como profesional que debe seguir de alguna forma posteriormente desarrollándose. Si esto puede hacerse en todos los lugares, la verdad que no lo sé. Probablemente sí requiere, de todas maneras, de un modelo justamente de articulación que sea bien hecho. A nosotros, como corporación de empresas, no ha funcionado bien. Han dado, de alguna forma, al alero de Fundación Chile Dual, al alero de un equipo muy profesional, dedicado 100% al tema, con Paulina, de alguna forma, detrás de una articulación hay un día a día de que hay una persona dedicada al 100% cada uno de cada uno de estos alumnos, saber si llegó o no llegó a la empresa, si no llegó, bueno, saber qué pasó con esta persona. Hay todo el trabajo previo justamente con el liceo, el levantar muy bien las mallas curriculares y ver qué se va a hacer en terreno, la posterior medición del trabajo que hicieron. De alguna forma se abre un abanico de temas que requiere de mucha gestión y por lo tanto de mucho tiempo, pero que se puede hacer. Si eso de alguna forma es replicable en el resto de Chile, en el resto de las distintas industrias, yo creo que sí, yo creo que debiera poderse hacer, y para eso probablemente hacen falta ganas y quizás una política común que nos articule también a las empresas y a largo plazo, siempre pensando en largo plazo, porque si bien una de las cosas interesantes que uno ve que los efectos que probablemente en educación siempre son a largo plazo, creo que a nivel dual los efectos que pudimos ver fueron muy interesantes y algunos muy a corto plazo. Pero bueno, hay que pensar en grande y yo creo que la respuesta es sí, debiera poderse. Pero bueno, falta que se articule de mejor medida bajo una política nacional probablemente un poco más mejor llevada, probablemente. Eso creo que puedo aportar. Muchas gracias, Enrique. Arsenio, por una parte, el problema es que muchos de los jóvenes no tienen acceso a Internet o
muchos solo cuentan con un celular. Por lo tanto, ¿cómo lograr educar con elementos tecnológicos en esta realidad? Y entendiendo también muchas veces que la imagen del celular, los que tienen solo eso, es deficiente. Esa es una pregunta. Y otra, dicen que es muy importante también vincular la formación general con la formación técnica. No solamente entre especialidades. ¿Cómo eso lo hacen o cómo se puede lograr eso? A ver, en todos los establecimientos del país hay estudiantes que tienen conexión a Internet y otros que no lo tienen. Sería muy fácil decir, bueno, los que no tienen, ¿qué le vamos a hacer? Pero la verdad es que en general en los establecimientos hay un compromiso tremendo con sus estudiantes y los profesores y los directivos buscan la manera de atenderlos a todos. Yo sé que hay un porcentaje menor, un 5, un 6% de estudiantes que prácticamente se les perdió la pista en esta pandemia, pero con el resto se ha podido avanzar. Yo estoy cierto que el ideal es la clase presencial, que no hemos avanzado a la velocidad que debiera haberse avanzado, pero se ha hecho la priorización curricular y se está avanzando en esa medida. De modo que si bien no todos tienen posibilidades de acceder a Internet, hay distintas maneras de atenderlo, incluso entregándoles a las familias los documentos escritos para que ellos estudien y devuelvan incluso las guías de trabajo para ser corregidas. La segunda pregunta no la escuché, Marcela. La otra pregunta tiene que ver con la importancia de qué es vincular la formación general con la formación técnica, no solo entre especialidades. Ustedes lo hacen, en fondo, ¿cómo vinculan lo técnico con la formación general? A ver, una manera de hacer mucho más fácil de entender las materias de la formación general es aplicarla en la formación de la especialidad. Si yo quiero explicar matemática, puedo usar ejemplos de la especialidad para ejemplificar el ejercicio, y eso hace que el alumno, por un lado, entienda la utilidad de lo que está aprendiendo en matemática, y el ejemplo le permite para entender mucho más rápido el tema. Creo que eso es, en general, ocurre en la formación técnica. Ahora, los estudiantes tienen por su vocación mucho más afinidad con las asignaturas de la especialidad que con las del plan general. Eso ocurre en todos los colegios técnicos. Ok, Javi, la verdad es que en honor al tiempo no vamos a poder seguir respondiendo tus preguntas, pero sí queremos darles las buenas noticias que vamos a evaluar la posibilidad de realizar un nuevo seminario y seguir conversando sobre los temas como de flexibilidad, articulación, comunicación, priorización del currículo, porque estamos muy contentos, se han congregado con nosotros esta tarde de manera virtual más de 200 personas, hemos tenido unos panelistas de lujo y queremos recordarles, por favor, a cada uno de los que nos han acompañado esta tarde, de responder una breve encuesta, que aparecerá un link en el chat, porque para nosotros es muy importante contar con esa retroalimentación y así seguir mejorando. Queremos darle las gracias a Andrés, a Enrique, a Arsenio, a Paola, a Jorge y a todos quienes nos han acompañado esta tarde. A nombre de Grupo Educar y de las empresas del Maipo, agradecerles nuevamente y contarles que les estaremos informando de la posibilidad de realizar un nuevo seminario. Muchas gracias por su compañía y los esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.